Feliz día de la resurrección. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Entrego este tema a ustedes, la paradoja de la cruz. La paradoja de la cruz. Hoy en día vivimos en un tiempo muy complicado, una cultura muy anticristo, muy antibiblia. Y vemos una mentalidad en el mundo que quiere no solamente minimizar el pecado y la consecuencia del pecado, pero aún decir que el pecado no existe, que no hay pecado y por ende cada quien puede vivir como quiere. Pero quisiera en esta ocasión comenzar con este punto principal, que la Biblia declara claramente que la paga del pecado es muerte. Sí existe el pecado y sí existe una consecuencia del pecado. Y esta semana estuve me llegó un sentir profundo, y es difícil de escribir, pero estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno se le dice malo, donde a la luz se le dice tiniebla, donde a lo dulce se lo dice amargo, y no hay claridad, hay una confusión, y lo peor de todo es que el mundo no reconoce que está en confusión, cree que está bien, cree que está justificado en sus creencias, y este es un tiempo muy peligroso en el cual estamos viviendo. Tiempo atrás pudiéramos haber dicho que el mundo quiere minimizar el pecado, es decir, que el cielo no es tan elevado, no es tan bueno, el infierno no es tan malo, no está tan abajo, y el mundo quiso en días atrás traerlos a la par. Ah, pero hoy en día estamos en un tiempo aún peor, aún más peligroso, porque ahora se dice pues que no hay pecado, no hay cielo, no hay infierno. Cada quien está libre para hacer como quiere, pensar como quiere. Cada quien puede determinar por sí mismo cómo debe vivir la vida. Y esto entró fuertemente décadas atrás, especialmente en los 70. Hubo un cantor, un artista más bien, que él escribió una canción, y este artista se llamaba John Lennon, que fue el cantante líder de los Beatles. Y él escribió una canción que decía Imagine. Y la letra de esta canción dice: imaginémonos que no hay cielo, que no hay infierno, que el ser humano solo vive para el hoy, y así encontremos la paz y la unidad y todo el mundo va a ser uno. Ahora, parece ser la letra pues neutral, no tiene nada malo, pero la letra de este canto es muy peligrosa, muy sutil y muy peligrosa, porque está preparando todo para el mundo del anticristo. Y lo que vemos que desde esas décadas de 70, 80 y 90 para acá se ha fortalecido lo que llamamos el movimiento de la nueva era. Y el movimiento de la nueva era dice que cada quien es un Dios a sí mismo, cada quien es un Dios. Cada quien puede determinar lo que es correcto, incorrecto. Cada quien por sí mismo determina lo que es bueno, lo que es malo. Todo es relativo, es decir, lo que es bueno para ti quizás sea malo para mí. Y cada quien puede determinar, no hay nada absoluto, no hay una verdad absoluta. Y esto es algo que pareciera no ser muy grave, pero es lo más peligroso que pudiera haber. Esto lo vemos desde el libro de Génesis en la Biblia, donde Dios mandó al hombre y le dijo: puedes comer de todo árbol que está en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que
comieres, ciertamente morirás. Y lo que Dios estaba diciendo es que puedes comer de todos esos árboles, pero de este no, que significa no juegues el rol de Dios. No te hagas un Dios a ti mismo y que tú seas ese Dios. No, no juegues el papel de Dios. Y eso era lo que tentó al hombre desde el principio, lo que Satanás usó para hacer caer a la humanidad, de que entrara a pensar que puede determinar su propio destino, puede determinar lo que es justo, injusto, correcto, incorrecto dentro de sí mismo. Y esto lo vemos en Isaías 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Y eso es algo que vemos en la cultura, en la sociedad. Ha habido artistas que han cantado sobre este tema y sus canciones han sido de las más populares que pudiera haber en el mundo. Estoy hablando como hombres como Frank Sinatra, que él escribió y cantó una canción, I Did It My Way. Yo lo hice a mi manera. Y en esa canción dice, yo he viajado, yo he vivido, yo he luchado, pero yo puedo decir que yo lo hice a mi manera. Y esas canciones son poderosas, son espíritus poderosos que llegaron a impactar a la humanidad entera con esta ideología, con este sentir. Estoy hablando también como usamos un ejemplo hispano como Vicente Fernández, que él escribió una canción llamada El Rey. Y en la letra de esa canción, que usted sabe que fue muy popular, él dijo, yo hago siempre lo que quiero, yo hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley y yo sigo siendo el rey. Y ese es el espíritu que existe. I did it my way, mi palabra es la ley, yo soy el rey de mi vida. Y vemos a muchos que han dicho, yo soy el capitán de mi destino, yo puedo determinar. Y todo esto que vemos en el mundo, que hay poder dentro de ti, que tú lo puedes lograr, tú puedes levantarte y conquistar, y tú puedes habilitarte dentro de lo que está dentro de ti mismo, y puedes lograr muchas cosas y muchas hazañas y muchas conquistas. Y trata de levantar el ser humano más que Dios. Y vemos que eso fue lo que Satanás quiso hacer desde el principio. Y dijo, yo voy a poner mi trono sobre el trono de Dios. Yo. Y eso es el resultado de la obra del enemigo, del enemigo de nuestras almas, que vemos que ha logrado este tiempo muy peligroso. Donde, ¿qué es el pecado? ¿Qué consecuencia del pecado? Y cada quien está en una libertad y en un pensamiento de esa forma. Pero a través de este mensaje que estoy grabando aquí, quiero hablar sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ser cancelada, no puede ser removida. Ciertamente Dios es amor y gracia y misericordia, pero Él también es un juez justo, y la justicia de Dios tiene que ejecutarse. Su palabra que ha declarado que la paga del pecado es muerto, que todo el que se rebele en contra de Dios y rechace el evangelio, tiene que recaer la ira de Dios. Dios no puede retroceder esa parte de sí mismo sin dejar de ser Dios. Dios tiene que ser Dios, y vemos en la Biblia frases en Génesis, Salmos, Hechos, Segunda de Timoteo, en Hebreos, que nos dicen que Dios es el juez de toda la tierra, que Dios es el juez de vivos y muertos, de toda persona, toda palabra ociosa que diga el hombre va a ser juzgado, y todos van a salir de sus tumbas y van a tener que ser juzgados. Y Dios es ese juez justo, Él es el juez de todos.
nada puede cambiar esa palabra, pero creo que aún ahora, aún la iglesia se olvida de esto y la iglesia cree que es exenta y empieza a pensar que Dios solo bendice y guarda y protege, pero Dios es justo y su palabra tiene que cumplirse. Él va a venir a pagar a cada uno según sea su obra. Ahora, habiendo hablado de la justicia de Dios, ahora hablo unos momentos sobre la ira de Dios. Porque la ira de Dios también tiene que ejecutarse contra todo lo que se levanta en contra de Él, contra todo pecado. Ahora hablemos del Evangelio, que ciertamente es para salvación, pero meditemos en estos versículos. Juan 3:36 que dice, el que cree en el Hijo, o sea, el Evangelio, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, en el Evangelio, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Pero es palabra de Dios que el Evangelio ciertamente el que lo cree produce vida eterna, pero es un regalo tan especial, tan hermoso, tan gratuito. Es la expresión del amor de Dios. Y el que rechace ese don, ese regalo tan grande, dice, ay de nosotros que nos descuidemos, que despreciemos una salvación tan grande. Y por eso recae la ira de Dios al que rechaza algo tan especial que es para el mundo entero. Es para toda la humanidad esta reconciliación, esta salvación, pero hay algunos que en su orgullo rechazan y resisten este evangelio y para ellos, dice la palabra, está reservado la ira de Dios. En Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Va a haber consecuencia, va a haber castigo, va a haber condenación. Romanos capítulos 2 del 5 al 11 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios se va a revelar y a través de ese justo juicio va a venir una ira muy horrenda, muy terrible. Y sigue diciendo el versículo 6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Él no puede ser burlado. A Él no se le escapa nada. Él tiene un récord firme y fiel de todas las obras. Y dice el versículo 8, ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y saben que en este mensaje no estoy reteniendo nada, no estoy escondiendo nada. Este es el evangelio completo, porque no queremos fallar como iglesia de predicar el evangelio completo, de predicar de la gracia y el amor de Dios, pero también tenemos que predicar de la justicia de Dios, del juicio de Dios, del castigo y de la ira de Dios. Efesios 5 al 6. Miren, dice, porque sabéis, debes de saber esto, ningún fornicario o inmundo o avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Ninguna cultura, ninguna mentalidad en la sociedad engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Escúchenme, viene la ira de Dios a este mundo y sobre los hijos de desobediencia. Hebreos también claramente lo dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay pecado y hay consecuencia del pecado. Hay ira de Dios, hay castigo, hay juicio de Dios, porque Dios es un justo juez y la justicia de Dios tiene que ejecutarse. Ahora quisiera ahora explicar por qué la cruz es una paradoja. La paradoja de la cruz. Paradoja, ¿qué significa? Paradoja es algo que parece contrario a la lógica. Es algo, una declaración que se hace que cuando uno la escucha parece ser contraria a la lógica. No es posible que eso sea cierto. Algo que aparentemente se contradice, pero sin embargo, cuando uno lo examina bien, es verídico, es cierto. Esa es una paradoja. Y ahora déjeme explicarle la paradoja de la cruz. ¿Por qué en la cruz hay una paradoja? Escuchen bien, en la cruz del Calvario se manifestó el perfecto amor y a la vez la perfecta ira de Dios. Y parece contradecirse, cómo Dios está manifestando su amor y su ira al mismo tiempo. ¿Cómo es posible eso? Eso se contradice, el amor y la ira de Dios. Y por eso cuando predicamos la cruz debemos predicar el amor de Dios, pero no podemos hacer un lado la ira de Dios, porque en la cruz está expresado el perfecto, bello, glorioso amor de Dios, pero también la perfecta, completa, total ira de Dios a la misma vez. Ahora, ¿por qué digo que en la cruz se manifiesta el perfecto amor de Dios? Y todos estamos familiarizados con esto, que más Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor, Él murió. Él dio su vida en rescate. Él pagó el precio por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y mayor amor no puede expresarse, no puede manifestarse, que alguien dé su vida por su hermano. Pero Dios se humanó en forma de hombre y Él dio su vida, Él dio su cuerpo a la muerte de la cruz en lugar, en sustitución de toda la humanidad, y Él tomó nuestro lugar, tomó nuestro dolor y nuestro castigo. Entonces por Él eso demuestra su amor, el amor de Dios, incomprensible, pero a la vez la Biblia dice que debemos de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Dios es algo tan profundo, tan eterno y tan bello, y Dios no lo pudo haber expresado en mejor manera en que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice por último que Él, siendo en forma de Dios, que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Expresó su amor. Pero ahora acabo de decir que en la cruz Dios, no solo Dios manifestó su amor, sino también su ira. ¿Por qué digo eso y por qué no nos podemos olvidar de esta parte? Y la mejor manera que yo lo puedo relatar es de irnos a la palabra de Dios. Ciertamente ha habido muchos libros, muchos autores, muchos poemas, muchos cantos, canciones, aún películas que han relatado sobre la ira de Dios en la cruz. Pero yo me voy a Isaías 53, que no creo que hay otra porción que nos hable tan claramente. Y escuchen estos versículos donde yo voy a estar enfatizando como la ira de Dios
se manifestó en la cruz del Calvario. Dice de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Escuchen el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y lo que vemos aquí es que el pecado demanda justicia. El pecado demanda pago de muerte, demanda consecuencia. Y Cristo Jesús, Él fue el que sobre su cuerpo, Él llevó el castigo, Él llevó el dolor, la consecuencia del pecado de todo ser humano. Y Jehová no detuvo su ira. Jehová no minimizó, no ablandó, no disminuyó. La ira completa de Dios se manifestó sobre el cuerpo de Jesús cuando Él fue bofeteado, cuando Él fue azotado, cuando esa corona de espinas penetró su cráneo y llegó hasta su cerebro, cuando Él fue colgado y pusieron esos clavos en sus manos y en sus pies, y esa lanza que traspasó su costado, y Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira perfecta de Dios no se detuvo, tuvo que ser satisfecha la justicia de Dios, y cayó todo ese pago del pecado sobre nuestro Señor Jesús. Y por eso la cruz no solo expresa el amor de Dios, sino también ahí recayó la ira completa de Dios. Ahora, al empezar a llegar a una conclusión, quiero hablar un poco sobre lo que es salvación, porque parece que ni hablemos del mundo, hablemos de la iglesia, se nos ha olvidado. ¿Qué es esto de salvación? ¿Salvación de qué? Y pensamos que salvación es, pues es recibir el amor de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios y recibir la vida eterna. Pero salvación significa mucho más que eso. Eso es incompleto. ¿Salvación de qué? Y miremos lo que dice la palabra y no nos olvidemos. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando de la iglesia.
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos yo soy salvo, yo tengo salvación, lo que estamos diciendo es que soy salvo de sentir la ira de Dios que viene. He encontrado la salvación, no voy a tener que pasar de experimentar la ira de Dios que viene sobre el mundo. Por eso el salmista proféticamente dijo en el Salmo 27, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y ese es el cántico que tiene la iglesia y no debemos olvidarlo. Somos salvos. Él nos va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Nos va a ocultar en lo reservado de su morada. Nos va a poner en una roca alta para no tener que pasar, experimentar la ira de Dios que viene sobre el mundo entero. Porque dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La salvación significa que no vamos a tener que sufrir la ira de Dios que viene. Viene la ira de Dios al mundo, viene el castigo del pecado, viene la condenación, viene el día que el cielo y la tierra van a pasar con fuego y la justicia de Dios va a tener que venir a erradicar todos sus enemigos y traer un juicio a todo ser visible, invisible, sea ángel o sea ser humano. El juicio de Dios viene. Pero ¿saben qué? También hay una paradoja en el rapto de la iglesia. No solo hay una paradoja en la cruz del Calvario, también hay una paradoja en el rapto de la iglesia, porque ahí también parece ser algo que se contradice, pero sigue siendo verdad. En el rapto de la iglesia se va a manifestar la perfecta misericordia de Dios, pero a la vez va a comenzar la perfecta justicia de Dios y la ira de Dios. En el rapto de la iglesia, la misericordia de Dios va a levantar a la iglesia, a esconderla, a llevarla a otro lugar. Pero ese acto tan hermoso y bello y poderoso del rapto de la iglesia, un acto de misericordia, de gracia para la iglesia, a la vez abre la puerta a la ira perfecta, la ira completa y total de Dios sobre un mundo de pecado. Y doy gracias que la iglesia tiene una puerta abierta, dice Apocalipsis, la cual nadie puede cerrar, porque hemos guardado la palabra de su paciencia, el evangelio, lo hemos recibido, lo hemos abrazado, y por eso nos promete guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice que va a haber dolor y angustia como jamás ha visto y nunca más habrá. Viene la gran tribulación donde Dios no va a detener la mano de su ira. La cáliz de su ira va a ser vaciada sobre todos los que moran sobre la tierra. Dice Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 19, en su segunda venida, dice del Cordero, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dios tiene que ser Dios y su justicia tiene que ejecutarse. Viene la ira de Dios. Escuchen todos, que quede bien claro. Pero doy gracias a Dios que Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en tiempo de tribulación. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y Él nos va a levantar para no tener que pasar esa ira. Pero entre tanto la puerta sigue abierta. La trompeta está llamando, decía ese coro. ¿Quién se quiere bautizar? Ven a Él, ven a Él. Eh, Dice, medio el pecado. Y fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Y Él me tomó en su amor, en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Dios les bendiga.